Hola, hola Rodrigo. Hola, Ilicia, Buen ¿cómo estás? día, hijo. Los voy a acompañar en esta parte de la Bueno, clase. bueno, lo que nos queda ver para terminar el día, algo parecido a lo que hicimos cuando analizamos el estado fresco del hormigón que hemos dosificado, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hecho una dosificación este, un determinado hormigón y repasamos qué, cómo había resultado ese hormigón en estado fresco? Bueno, tenemos que hacer lo mismo, el mismo, o mejor dicho, el mismo tenor de análisis del hormigón en estado endurecido. ¿Sí? Entonces ahí necesitamos la participación de ustedes, porque ustedes son los que han hecho el hormigón y han recolectado los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar del hormigón en estado endurecido? ¿Qué es lo que hemos ensayado? Haciendo un repaso. Resistencia a compresión, resistencia a tracción por indirecta, hemos hecho ensayos no destructivos, esclerometría, ultrasonido, hemos medido módulo de elasticidad y eso lo tenemos que, esos valores los tenemos que cotejar sobre todo lo que es la resistencia a compresión con lo que nosotros hemos diseñado de ese hormigón. Entonces, ¿quién se acuerda, quién tiene escrito ahí qué características tenía el hormigón que teníamos que dosificar? ¿Cómo tenía que ser el hormigón? ¿O qué Se había? refiere a la resistencia que pensamos que tenía. ¿Cómo? O sea, se refiere a antes de los ensayos. Claro, es decir, nosotros teníamos que hacer, ¿qué hormigón teníamos que hacer? ¿Cuál era Esperamos el un hormigón de 20 de 20 qué? megapascales. Mm, a ver si otro participa. ¿Cuál es el enunciado, chicos? ¿Qué hormigón dosificamos? ¿Para qué tipo de elemento estructural era? ¿Cuál era el ambiente en el que iba a estar? Estos son datos de partida. El objetivo es ver si hemos llegado a eso que hemos planteado y si hemos llegado bien y ver si hay alguna corrección y si no hemos llegado, a ver qué es lo que tenemos que hacer. A ver, no es que si me piden un determinado hormigón y no llego, tengo que cumplir con lo que me piden. Entonces, a ver, ¿cuál era el hormigón que tenía que hacer? Usted pidió un hormigón H20 y era para una platea. Ajá. ¿Y qué más? Esos 20, ¿qué era? H20, ¿qué significa? Es la resistencia especificada, 20 megapascales. A compresión, bien. Y cuando dosificamos, ¿qué pasó? Bueno, por el criterio de durabilidad tuvimos que hacer un H30, Bueno, entonces, ¿qué hormigón hemos dosificado desde el punto de vista de resistencia y un durabilidad? H30 H30. Bueno, lo voy anotando acá. ¿Qué asentamiento tenía que tener el hormigón? de 10 centímetros. 10 Bueno, 10 centímetros. con 1,5 de error. ¿Eso hemos cumplido o no hemos cumplido? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver, en estado fresco, ¿cumplimos con ese asentamiento o no? ¿Sí? En Miércoles mi, sí. en miércoles sí, en mi grupo. Bueno, a ver, esto es la parte de lo que tendrían que analizar la clase anterior. ¿Hemos cumplido? Sí. ¿No cumplimos? Bueno, no, ¿por qué? Ver por qué no cumplimos, ¿sí? O ver qué es lo que tendría que hacer para cumplirlo, porque supongamos que si en estado endurecido me da que tengo H30, cumplo con el diseño del hormigón. Vamos a suponer el grupo, usted me dice, hay un grupo que no cumplió con el asentamiento. Bien.
Ahora bien, voy y ensayo resistencia a compresión y me da H30, cumplo con la resistencia. ¿Estoy cumpliendo con el hormigón que me han solicitado? Sí, porque es mayor. ¿Por qué? ¿Dónde es mayor? ¿Qué es lo que es mayor? O sea, debe ser menos la relación agua-cemento, entonces la resistencia aumenta un poco. Ay, 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 ay. A ver, chicos, a ver. O sea, cumple con la resistencia, pero no con el asentamiento. Entonces Bueno, no, entonces Muy cumplo con el bien. hormigón que no me han cumple. solicitado. No, no, no cumple. Yo creo que Bueno, no. esa es la respuesta, no cumple, independientemente si haya llegado a los 50 megapascales, no cumple, no estoy cumpliendo. El hormigón que a mí me piden, yo tengo que respetar todos los requerimientos en estado fresco y en estado endurecido. En estado fresco hemos dicho asentamiento, pero puede haber otro requerimiento, densidad, contenido de aire, ¿sí? Y después, bueno, de entrada, ya el hormigón, hay un hormigón que hemos hecho que no cumple, porque no cumple el asentamiento. Entonces ya ustedes ya deberían tener elaborado una parte de ese análisis, es decir, bueno, en estado fresco no cumple, ahora vamos a ver en estado endurecido. Pero yo ya sé que en estado fresco, independientemente de si llego o no llego a la resistencia, yo no estoy cumpliendo con el hormigón que me han pedido, ¿sí? Al menos un grupo, no recuerdo los otros asentamientos, pero bueno, hay que analizar, eso es parte del análisis cuando tenemos los resultados en la mesa, es decir, bueno, ¿qué es lo que me pedían y qué es lo que estoy obteniendo? ¿Sí? Y Porque, para eso hacemos el vuelvo a patrón de repetir, prueba. exactamente, Para eso y se en hace el estado patrón de fresco prueba. Claro. claro, lo único que hemos pedido era asentamiento, pero, y bueno, y verificábamos el contenido de aire, pero si no cumple con eso, o si hay otro requerimiento en temperatura, por ejemplo, que podría haber sido un requisito, la densidad del hormigón, otro requisito. Bueno, Contenido de eso, aire. el contenido de aire, todo el hormigón es estado fresco y es estado endurecido. No es uno u otro, son las dos cosas a la vez. Entonces tengo que cumplir, cuando uno diseña, dosifica, cumplir con toda la etapa que tiene el hormigón, ¿sí? Entonces ya en estado fresco la conclusión que debería haber sacado es que, bueno, hay un grupo que no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Ver qué es lo que puede hacer para cumplir, porque no me quedo con eso, tengo que ajustar la dosificación para llegar a ese requerimiento de asentamiento en primera instancia. Si Entonces me ahora vamos a permite, ver. si me permite, Sí, sí, Rodrigo, por favor. una pregunta, chicos. ¿Por qué, en qué influye o de qué depende que yo elija un tipo de asentamiento u otro? Que el hormigón sea más seco, sea fluido, que tenga 10 centímetros, que tenga 2 centímetros, que tenga 15 centímetros. Depende de la obra. Sí, ¿qué de la obra? O sea, Sí, ¿qué la forma de forma va a usarlo, ser? digamos. ¿Cómo? Sin miedo. La colocación del hormigón. ¿La qué? Claro, la forma de colocarlo. La, el Quiere colocarlo. equipamiento, muy bien. Y si es hormigón armado, por ejemplo, como el caso de una platea, El tamaño de la armadura. la densidad. La densidad de la armadura, la separación que tiene, la separación mínima. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a colocar? ¿Cómo lo voy a transportar ese hormigón? ¿Cómo lo voy a compactar ese hormigón? Entonces, si es importante, o sea, depende de todo el equipamiento que tenemos y que me asegure, ¿no es cierto?, de que lo coloquemos y lo compactemos adecuadamente. Por eso se elige un determinado asentamiento. ¿Mm? Entonces es importantísimo, como dice Rodrigo, cumplir en estado fresco y en estado endurecido, no es uno u otro. Hay que hacer, y para eso se hacen los pastones de prueba, y muchas veces hacemos más de un pastón de prueba generalmente, para ir ajustando dosis de aditivo, o si le ponemos o no le ponemos, si hay que corregir la cohesión, si hay que corregir la estabilidad de la mezcla, bueno, si hay segregación, todo eso se observa, se anota y se ve lo que no está bien, qué podemos hacer para corregir.
Sí, Bien, bueno. bien. Esa parte del estado fresco, ¿se acuerdan? Lo hemos analizado hace 2 semanas o una semana atrás. Eso analizamos, ¿sí? Entonces vamos ahora al estado endurecido. ¿Qué es lo que medimos del estado endurecido? ¿Cómo verifico que cumplo o cuál es el principal requerimiento del hormigón en estado endurecido? O lo más común. ¿A través de qué ensayo voy a evaluar qué propiedad del hormigón en estado endurecido? El estudio de la resistencia a compresión. Perfecto, resistencia a compresión. Entonces tengo que Me- verificar Soy de resistencia a compresión. Bueno, resistencia a compresión. ¿Cuánto era esperado? Si yo he dosificado, cuánto esperaba yo que me dé de resistencia a compresión? En 30 megapascales. Esos 30 megapascales, ¿qué resistencia es? ¿La especificada? Bien. Entonces, cuando yo voy y reviento y rompo la probeta, ensayo la probeta, voy a esperar qué valor de resistencia. ¿Los 30 megapascales? Recuerden qué valor de resistencia usaron ustedes para diseñar la mezcla. Usaron el valor de H30, el de 30 megapascales. Usamos 38,5 Ah, Bien. de diseño. muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál es en definitiva, la resistencia que debería darnos en el ensayo? ¿Los 30 o los 38 y pico? 38. Bien. Claro, porque ¿Y la cuál era? resistencia especificada, chicos, es un valor característico, sale de una distribución normal y representa qué valor de las resistencias. ¿Quién me puede decir? Y para obtener ese valor necesitamos una población de un número determinado, mínimamente 30 resultados de ensayo. Para ¿Era el promedio? ¿Ah? ¿Era el promedio de la resistencia de las probetas? Característico, valor característico. Bueno, ese era el valor que obtenían el 95% de la población. Muy bien, en este caso ahora se usa el percentil del 90%, ¿m? No del 95%. O sea, es un valor característico. Pero ustedes, ¿cuántas probetas hicieron para ensayar? Como una 5. Bueno, 5. ¿Pueden con 5 probetas sacar un valor característico? No. No, no. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos valores? ¿Cómo vamos a procesar esos datos? ¿Cómo los resultados de eso? ¿Qué voy a sacar de esos? Si ensayan 5, no sé si han ensayado de las 5 a 28 días, creo que no. Ujú. No, solo 3. Solo Porque, 3. porque Bueno, 2 se entonces, usaron para. o 2, 3 o 2. Normalmente, o sea, si el tema que les han dado a ustedes hubiese sido una solicitación al laboratorio o a una empresa, mínimamente se hacen, mínimamente se hacen 3 probetas. Porque si 2 dan muy dispares, con cuál valor nos quedamos, entonces generalmente la tercera define. O sea, 3 es un número razonable de probetas para compresión. ¿Y qué van a hacer ustedes con esos 3 valores? Obtener el valor medio Claro, sacamos el valor medio. ¿Y ese valor medio con qué valor lo van a comparar? con el especificado. No, no, porque tenés 3 valores.
A ver, ustedes se acuerdan de la distribución normal, ¿verdad? Empecemos por ahí. ¿Han hecho estadística? Sí, ¿Sí? ¿Todos? sí, ingeniera. Bueno, querido. En- eh, Rodrigo explicó muy bien esa parte. Eh, Ahí estoy buscando el el Tenés que valor Excel. comparar con va a poner el una de vida distribución. estándar. Bueno, el valor medio es mayor o menor que el característico, el promedio. En valor. La característica es 30. Yo voy a esperar, voy a sacar un valor promedio. El valor promedio, ¿m?, de cualquier Ahí, distribución normal es mayor o menor que la característica. Chicos, flojitos. es viernes, chicos. Ahí en la pantalla, chicos, le estoy compartiendo cuando vimos este tema. Miren, esperen que se cargue la pantalla. A ver, recordemos mientras tanto un poco el procedimiento, chicos. Nosotros teníamos que dosificar. Originariamente era un H20, pero por razones de durabilidad nos lleva a un H30, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos elegido el método del ACI para dosificar una mezcla en realidad, y según el reglamento CIRSOC, para que ese hormigón sea un H30, nosotros tenemos que diseñar esa mezcla o dosificar esa mezcla para una resistencia de diseño, que como dijo no sé cuál de los chicos, era 38,5. Es que nosotros hemos diseñado esa mezcla, ese 38,5, ¿es un valor característico o es un valor promedio? Chicos, ¿Valor medio? claro, querido, es un valor medio. Ahí están las curvas presentadas por Rodrigo. A ver si querés tomar la posta, Rodrigo, para que observes Bueno, ahí está. las Nosotros, distribuciones. exactamente, cuando nosotros elaboramos hormigón, hay una distribución normal de resultados, ¿sí? Si uno grafica, esto lo han visto en estadística, esta es la distribución de Gauss, la campana de Gauss, valor de resistencia en el eje de las abscisas, en las ordenadas, probabilidad de ocurrencia de un determinado valor. ¿Cuál es el que tiene 50% de probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es? El que tiene el valor medio, ¿sí? Y es el pico de la campana. Entonces, tengo un 50, si yo me paro en la campana de Gauss, tengo un 50% de probabilidad de que tenga valores por arriba y un 50% de probabilidad de que tenga valores por debajo. Entonces, por eso es que no caracterizamos nuestro hormigón a través de la resistencia media. Porque si yo digo que mi hormigón va a tener resistencia media 30 megapascales, como es resistencia media, seguramente voy a tener valores por arriba y valores por debajo. Entonces, como no puedo permitirme decir, bueno, ¿cuánto por debajo voy a tener? Y voy a tener la mitad de la población de datos, porque es justamente mi valor medio. Entonces, lo que hace el reglamento es decir, bueno, vamos a caracterizar el hormigón a través de otro valor, que es nuestra resistencia especificada, en el cual nosotros vamos a tener por debajo de esa resistencia especificada solamente el 10% de la población de los datos, de nuestras resistencias. Entonces me garantiza que el 90% del hormigón está por arriba de los 30 megapascales que con el cual hemos caracterizado el hormigón.
¿Sí? Cuando yo digo H30, significa que el 90% de todos los resultados está por arriba de los 30 megapascales. ¿Sí? Solamente admite ese 10% que esté por debajo. Entonces, si yo dosifico mi hormigón pensando en que me dé como promedio 30 megapascales, voy a incurrir en un error, porque como hacemos hormigón, no son todas las probetas exactamente iguales, no se moldean iguales, no hay nada igual en una probeta y otra. Entonces, cuando yo vaya a ensayar mi probeta, seguramente voy a tener dispersiones de datos, de los resultados. Entonces, para contemplar esa dispersión que voy a tener, diseño la mezcla con un valor que es superior a esa resistencia especificada, que es la resistencia de diseño, que intenta asociarse a lo que va a ser mi resistencia media. La resistencia de diseño me asocia directamente al valor promedio. De tal manera que cuando yo ensayo, obviamente esa resistencia de diseño es mayor que la especificada. Entonces, cuando yo vaya y ensaye mis probetas, cuando aparezca en el medio la dispersión, esa dispersión no, me asegure que sí tenga H30, ¿sí? Me garantice que tenga H30. ¿De qué va a depender el valor de resistencia de diseño que yo tome para la mezcla? Bueno, lo hemos visto cuando hacíamos la dosificación. Si es modo 1, si es modo 2, si no tengo información estadística, si es la primera vez que la planta va a hacer un hormigón, ¿no? Una planta nunca hizo hormigón, ahora va a empezar a tirar el primer hormigón, no tengo resultados estadísticos para atrás que me permitan saber la dispersión, etcétera. Entonces, bueno, tengo que tomar un valor de partida. Y de ahí es donde entrábamos en la tablita que da el reglamento, en el cual decía, si es entre determinada resistencia y determinada resistencia, su resistencia de diseño es la especificada más 8,5 megapascales. ¿Sí? Ahí es donde caemos en los 38,5. Entonces, es de esperar, ¿qué es lo que yo espero cuando haga el pastón de prueba? ¿Qué resistencia espero a los 28 días? ¿Cuánto me debería dar mi resistencia de esas 3 probetas o 2 probetas que yo ensaye a los 28 días? ¿Cuánto me tendría que dar? ¿30? No. ¡Ay, Dios! No. Tengo 2 valores. ¿Quién contestó? Creí que era. ¿Pero sos Raúl? Sí, Serafino Raúl. Sí, Raúl. Raúl, tengo 2 probetas. ¿Qué único valor estadístico puedo sacar con 2 resultados de ensayo? La media. El promedio. Entonces, ¿y ese promedio cuál es? ¿30 o 38,5? El 38. Así es. Yo, sacaste la curva. La vuelvo a poner. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Hagamos el análisis entre la curva roja y la azul, Bien. la verde y la amarilla. Primero la roja y la azul. Bueno. Ahí Rodrigo les presenta distintas distribuciones. Son resultados de probetas de ensayo. Centren la mirada en la roja y la azul. Estas dos de acá. Ahí estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué tienen en común y qué tienen de distinto? El pico de la roja y el pico del azul. ¿Coinciden en ¿Tiene el la valor? misma media? ¿Eh? Hay menos dispersión en azul. Muy bien. Sin embargo, la resistencia media, ¿cómo es? Igual. Lo mismo. Es la misma. Entonces, si yo fijo solamente un valor de resistencia media, le puedo pifiar feo, porque no me estoy garantizando ninguna dispersión. En cambio, fíjense ustedes, si yo vinculo esa resistencia media a una resistencia característica, estoy acotando la dispersión esperada. ¿Verdad? Entonces, es más probable, es mejor, digamos, hacer una curva como la azul,
que me garantice que el 90% del volumen que yo coloqué va a tener como mínimo los 30 megapascales que los necesito. Pero no necesito tener 50 megapascales en otros puntos, o 10 megapascales en otro. Yo necesito que el 90% del volumen tenga 30 megapascales. Y que se vaya un poquito, o sea, la media, sí, siempre la media es mayor, ¿no es cierto?, que la característica, y entonces acoto, cuando yo asocio una resistencia media a un valor característico, estoy acotando la dispersión. Entonces, porque tengo que cumplir exactamente. Entonces, si la media me da tanto, seguramente esa media va a representar a una resistencia característica de H30, que es la requerida. ¿La entienden? ¿Lo entienden? Bueno, ahora bien, yo hago 40 probetas y ensayo. Necesito, con 40 resultados yo puedo obtener, hacer un manejo estadístico perfecto. Puedo sacar la característica de esa población, puedo sacar la media, puedo sacar todos los parámetros estadísticos, la varianza, bueno, todo lo que necesitaría para hacer algún análisis, ¿sí? Pero en la realidad, salvo que sean una planta elaboradora de hormigón, digamos, que hagan su propio control, es muy difícil que llenemos 30 probetas para sacar el valor característico. Entonces la norma te facilita y te dice, no, no es necesario. Estamos hablando de estudio de pastón en laboratorio, ¿no? No el control de calidad que se hace del hormigón colocado en obra, que lo van a ver en la próxima clase, o lo dio ya Sergio. Ya lo dieron, la conformidad ya viene. Ah, bueno. Bueno, ahí se aplican los criterios de conformidad. Aquí estamos viendo el estudio, digamos, de la mezcla del pastón en laboratorio. Entonces, nosotros para ese valor de característica, el reglamento me dice, bueno, mire, usted tiene que diseñar para una media de 38,5. Y la media la voy a sacar con 2 probetas, con 3 probetas, o sea, lo ideal sería, como les digo, 3 probetas. Entonces, nosotros vamos a controlar, y si llegamos a esos 38,5 como mínimo, entonces quiere decir que desde el punto de vista de la resistencia no tenemos que retocar nada. Ahora, si no llegamos, ¿cuál es la variable que generalmente no es la única, pero la más importante, la que me define la resistencia, que va directamente asociada con la resistencia? Relación agua-cemento. Sí, señor, la relación agua-cemento. Entonces tendremos que probar, si no llegamos, tendremos que probar con una menor o con una mayor. Menor debería ser. Menor debería ser, porque hay una relación inversa. A menor relación agua-cemento, podemos esperar mayor resistencia. Sí, se hacen bien todos los deberes, que significa mezclarlo bien, ponerle el aditivo como corresponde, llenar las probetas, desmoldarlas al día siguiente, curarlas en cámara húmeda, porque el valor de esa resistencia media que estamos evaluando, chicos, es la que se conoce como resistencia potencial del hormigón. ¿Qué quiere decir? Que son evaluados bajo condiciones bien restringidas de la norma. Me dicen, mire, tiene que desmoldarla, tiene que ponerla a curar en un ambiente normalizado, o sea, con una temperatura determinada y una humedad relativa superior a 95% o sumergida en agua directamente. ¿Ustedes vieron la cámara de curado que tenemos en el laboratorio? Sí. Bueno, esas son condiciones de la norma. Por eso las resistencias que obtenemos de ensayar esas probetas, esa resistencia media si son poquitas,
se llama resistencia potencial. ¿Mm? Y es como se controla la calidad del hormigón. Entonces, ustedes en obra, cuando llenen, tienen que sacar las probetas y ponerlas en condiciones de la norma. O sea, curarlas bajo cierta temperatura y humedad relativa. ¿Mm? Si no lo hacen y lo curan como se cura el elemento estructural, se imaginan que no van a estar curando 28 días una viga, una losa. ¿Mm? Son tiempos mucho más acotados dependiendo del nivel de resistencia del hormigón. Cuanto más resistente, hay que empezar más temprano el curado casi ipso facto del llenado y bueno, y protegerlo mejor que cuando es de menor resistencia. Entonces, lo que se hace es se moldean las probetas y se pone al lado del elemento estructural y se lo cura igual que el elemento estructural. Cuando ensayemos esas probetitas que han estado al lado del elemento estructural, estamos obteniendo un valor de resistencia, sí, pero ¿cuál es? Y bueno, es un promedio, pero representa la resistencia efectiva. ¿Qué quiere decir? La que verdaderamente tiene el hormigón que coloque en obra, que puede servir para determinadas cuestiones. Pero no se olviden que la que nosotros identificamos como H30, ahora esta que vamos, etcétera, son resistencias potenciales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque están hechos bajo norma, condiciones ideales de presión y temperatura. Bueno, después el tema es muchísimo más, ¿no? Pero ¿entendieron el objeto? Entonces, volvamos a la primera pregunta, Rodrigo. Bien, ¿qué valor, espero que respondan bien, qué valor tendríamos que tener cuando ensayamos a compresión nuestras probetas de ese H30 que hemos dosificado? ¿Cuál es el valor que uno esperaba tener? Cuando reventaron 2 o 3 probetas, depende de cada grupo, no importa, pero ¿cuál es el valor promedio que uno esperaba que den esas probetas? 38,5. Bueno. Muy bien. Aleluya. Ahora sí. Perfecto. Ese era el valor que yo dosifiqué H30, entonces esperaba que a 28 días me dé 38,5 megapascales. ¿Sí? Está claro por toda la explicación que ha dado la Inge ahora. Ahora bien, los grupos, hemos llegado a esos valores de resistencia porque es la otra cuestión. A ver, esperaba ese valor, obtuve el valor, llegamos a 38, ahí me tienen que comentar ustedes qué valores han obtenido. A ver, cada grupo. ¿Qué valores obtuvieron? ¿Lo tienen a mano? Yo acá tengo que la rotura nuestra fue a las 48 toneladas. Pero hay que calcular la tensión, que es la carga dividida en la sección. ¿Qué dimensiones tenían la probeta? 15 por 30. ¿Han llenado grandes? Nosotros llenamos eso. 15 por 30. Bueno. Sí. ¿Qué otra opción de probetas podríamos llegar a tener? Dimensiones. Bueno, la otra opción. 10 por 20, exactamente. ¿De qué va a depender que llenemos una u otra? Del diámetro. ¿De quién? ¿Del tamaño de quién? ¿Ah? Tamaño máximo del agregado grueso. Muy bien, perfecto. ¿Se acuerdan cuál es ese valor que dice una opción o la otra? Bueno, es 25 milímetros, o sea, 1 pulgada. Si es menor que 25 milímetros, nos ahorramos volumen de hormigón para hacer los ensayos y entonces está permitido llenar las probetas chicas. Y si no, hacemos las probetas grandes. Bueno, 15 entonces. Si tiene un diámetro de 15, ¿cómo calculamos la sección, chicos? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, pi, hola Danielito. Hola Silvita, ¿qué haces? No te veo, pero hola. Sí, estoy sin cámara, ¿cierto? No me había dado cuenta. Sí, es que estoy sin anteojos también. Bueno, ahí estamos.
Entonces, son pi, el diámetro al cuadrado, 15 por 15 por pi dividido 4, ¿cuánto es? 100. ¿Tienen calculadorita? Vamos, chicos, que están muy lentitos. Estamos remando en dulce de leche. Sí, parece un... Le pongamos un poco de dinamismo, vamos, pilas. Si no me acuerdo que era, a nosotros nos había dado 21 megapascales. Bueno, pero ¿tienen los datos escritos o no? Eso lo estoy buscando. Por favor. Calculen la sección, chicos. ¿Por qué tengo que dividir la carga en la sección? Para sacar el esfuerzo. Bueno. Porque es una tensión normal. ¿M? Es una tensión normal. Y de compresión. Entonces la fuerza dividida en la sección perpendicular en la que actúa me da la tensión de compresión en este caso. De la fuerza que va para adentro. Bueno. ¿Alguien calculó la sección, por favor? 176,7. Ah, muy bien. 176,7 centímetros cuadrados. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuántas toneladas les había dado? No sé qué, una compañera que contestó. 41. 48. 48. Bueno, yo para simplificar las unidades, hago lo siguiente. Paso a kilos las toneladas, entonces son 48.000 kilos, dividido en 176,9, Coma 7. 7, y les va a dar en kilos sobre centímetros cuadrados. La divido en 10 y me da en megapascales. A ver. 27 megapascales. Muy bien. 27, mira qué lejitos que estamos. Sí. Es un grupo. Otro grupo, 20. En el grupo de los martes nos quedaba 27,9, 27,2. Bueno. 24 una probeta. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguno obtuvo un valor mayor? Y estamos lejos de la realidad. Entonces, este es el momento en que tenemos que analizar qué pasó. En primer lugar, chicos, no creo que lo hayan hecho, pero si uno se toma el trabajo de leer las recomendaciones y ver los niveles de resistencia, 20 megapascal es la más baja resistencia que podemos usar a nivel estructural, o sea, para un elemento estructural. ¿Qué quiere decir? Que forma parte de una estructura, es una viga, una columna, una base. O sea, transmite cargas, en definitiva. Para eso se hacen las estructuras de los edificios o lo que fuere, las casas. Y 30 megapascal es, digamos, es una resistencia interesante, es importante, es más habitual ahora, pero es una resistencia importante. Y nosotros tenemos que lograr una media de 38,5. Entonces, si ven las recomendaciones, lo primero en todo hormigón, pero mucho más cuanto más resistencia esperamos de ese hormigón. Lo primero que nos dice, los áridos tienen que estar limpios, muy limpios, y tan más limpios cuanto más es la resistencia. O sea, si hiciéramos un hormigón autocompactante de 50 megapascales o un hormigón convencional de 40 megapascales, de 30 megapascales,
el árido tiene que estar limpio. Entonces, primer pregunta, ¿cómo estaba el árido con el que hicieron el hormigón? ¿Estaba limpio o estaba sucio? Sucio. Estaba sucio. Bueno, una de las causas. ¿Y en qué puede influir la suciedad del árido? ¿Cuántas fases tiene el hormigón? Una es la piedra. La otra, ¿qué rodea la piedra? Al agregado grueso. La pasta cementicia. ¿Qué tiene la pasta cementicia además? Cemento y agregado fino. Entonces es un mortero. Entonces el mortero rodea al agregado grueso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama la unión entre y tiene que estar unido ese mortero al agregado grueso, ¿verdad? Tiene que haber una adherencia. Sí. Y cuanto mejor es esa adherencia, ¿no es cierto? Mayor va a ser la resistencia esperada, se va a comportar mejor. Entonces, si está sucio, ¿cómo va a ser la adherencia? Porque encima Una menor adherencia. ¿Ah? Va a tener una menor adherencia. Vamos a tener menor adherencia y además, muchas veces, chicos, que son estudios que sí se hacen previos del agregado, esa suerte como de polvillo que está adherido en el agregado grueso, que se ve cuando se manipulea la arena, etcétera, puede ser arcilla también. Entonces, más problema aún. De modo que si estuvo sucio, puede ser una de las causas. A ver, analicemos otra. ¿General? No sé qué. Nosotros el miércoles veíamos, nos explicaba el ingeniero, que la rotura de nuestras probetas se había dado como bordeando las piedras, por así decirlo, como que las piedras se despegaban del cemento. Y nos explicaba que eso era porque estaba sucio los agregados y se formaba una capa en la que se quebraba por ahí. Claro. Bueno, efectivamente, o sea, sí. A ver, cuando ustedes rompen la probeta, después precisamente hay que observar esa sección de rotura. Siempre en los hormigones de niveles de resistencia, digamos hasta, qué sé yo, 40 megapascales, una cosa así, siempre se rompe por la interfase, que es la parte más débil que tiene el hormigón, ¿sí? Entonces, por ahí se fractura y se separa. Pero no se desprende el agregado con facilidad. Cuando se desprende el agregado con facilidad es porque efectivamente estuvo sucio. Ahora, si hubiésemos hecho un hormigón de alta resistencia, chicos, ¿cómo se logra el hormigón de alta resistencia? Bueno, qué lástima que no fue uno de los temas elegidos de ayer. Dicho sea de paso, los felicito porque estuvieron muy, 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 muy bien. Creo que Cristina ya les sube las notas al aula. No hemos dado ese tema, pero se logra porque la piedra es muy resistente. El mortero de un hormigón siempre es más resistente que la resistencia del hormigón. Y lo más débil es la unión entre ese mortero y el agregado grueso que se llama interfase. Entonces se logran los hormigones de alta resistencia mejorando esa interfase, usando adiciones minerales activas. Bueno, hay millones digamos, de mecanismos para lograr ese hormigón de alta resistencia. Entonces, cuando ustedes rompen una probeta de un hormigón de alta resistencia, hablemos de 50, 60, 70, 80, primero estallan como una bomba. Entonces hay que tener precaución, digamos, alrededor de la probeta en la máquina porque saltan los pedazos. Y segundo, cuando ustedes observan, digamos, la fisura atraviesa la piedra. O sea, tiene el mismo patrón, atraviesa, porque no distingue
la parte, porque prácticamente el mortero, la interfaz y la piedra tienen la misma resistencia. ¿Me entienden? Entonces, la fisura, la rotura se produce atravesando el agregado. Entonces, vuelvo al comentario que hizo, ¿quién era el que hizo el comentario del grupo del miércoles? En general, pues miren, ¿José? sí, José. Es correcto. O sea, que haya atravesado bordeado el agregado la fisura es una forma de rotura para los niveles de resistencia que estamos estudiando, analizando o ensayando. Sin embargo, que se desprenda con facilidad, eso es un problema de falta de adherencia. ¿Mm? Y por supuesto, siempre la interfaz es la zona más débil. Por lo tanto, la limpieza del árido es un causal. Ahora veamos qué otro causal puede haber. El grupo de miércoles también habíamos como concluido que el cemento que usamos, que era CP30, era como muy difícil con ese cemento lograr llegar a una resistencia del hormigón de 38,5. Bueno, podría llegar a ser, sí, es más difícil, porque si ustedes recuerdan, si me acuerdo, hemos usado una relación agua-cemento muy baja, ¿no, Rodrigo? Sí. Por esa razón, porque era un CP30. Sí, 0,33. Claro. Eso con un CP40 es difícil, la verdad que sí es difícil. Es más difícil porque, a ver, hace un ratito hemos dicho que si queremos aumentar la resistencia, uno de los mecanismos es bajar la relación agua-cemento, pero bueno, 0,33 es una relación agua-cemento muy baja. Entonces no sé si nos conviene eso, ¿no? Pero no va a haber otro mecanismo, mucho más. Entonces, por un lado deberíamos lavar el agregado. Con solo eso, deberíamos hacer un nuevo pastón. Otra cosa, chicos, que es importantísimo. ¿Ustedes cómo estaban llenadas cómo compactaron las probetas? ¿Cómo llenaron las probetas? A ver. Lo compactamos con la varilla. Lo compactaron con una varilla. ¿Todos compactaron con una varilla? Sí, varilla punta Roma. Bueno, bien, pero no siempre se compacta con una varilla. Gracias, loco. En ese rango de asentamiento 10 centímetros, la norma te dice o un apisonado muy enérgico o un vibrado leve. Capaz que si en lugar del varillado hubiésemos usado o sea, ¿se veían huecos, por ejemplo? ¿Se veían muchos vacíos en la probeta? ¿Se veía bien compactado el hormigón? El del grupo del Marte se lo veía bien. Se lo veía bien. Ajá, el miércoles. ¿Y el martes cuánto les dio de asentamiento? Eso teníamos 0. Bueno, ¿y ambarillado? Ahí lo más adecuado hubiese sido un vibrado. Sí, hemos varillado. Bueno, entonces seguramente hay falta de compactación en ese hormigón. Lo más adecuado cuando tenemos así tan seco es requiere, para que se acomode todo, requiere mayor energía de compactación. Y eso lo logramos con un vibrador, ¿no?, de aguja, ¿no?, que se introduce en la probeta. Entonces, en realidad sí se veían agujeritos, huecos. Se veían. Sí, faltado. Sí. Eso por eso, o sea, puede haber muchas causas. Una, la falta de experticia, porque si uno no está acostumbrado a llenar probetas, por más buena voluntad, incurre a veces en errores. O sea, el hormigón puede ser bueno, pero está fallando en la probeta, y entonces cuando ensayemos la probeta va a dar mal. ¿Se entiende?
De modo que esa es otra de las causas, falta de compactación adecuada. Entonces, si yo tuviese que hacer de nuevo ese pastón, bueno, tengo que ver las correcciones para llegar a los 10 centímetros, por supuesto, en estado fresco, pero además, con 10 centímetros yo probaría de hacer en 2 capas la probeta y un vibrado leve. ¿Mm? Por ejemplo. O sea, entonces, agregado sucio, falta de compactación adecuada. Entre los resultados de una probeta y otra, ¿hubo mucha dispersión o estuvieron por ahí nomás los valores? Chicos, parece un diálogo entre el sobrino y yo. El grupo del martes tuvo más o menos entre 22 y 19 megapascal. Ajá. Toneladas, digamos. ¿Megapascales o toneladas? No, sí, primero sacamos en toneladas y después lo pasamos a... Me estoy A confundiendo resistencia. la carga en toneladas y ahora la resistencia fue de entre 34 y 24 una, pero son dos que se alejaron mucho. Entre 27 y 29. 34 megapascales. Sí, una sí. Ah, está bueno. Pero mucha dispersión. Esa dispersión no es de asustar. ¿Por qué? La misma persona varilló, llenó la probeta, etcétera. No. No. No, para. Porque hicieron dos grupos, dos subgrupos. Ah. Uno es entre 24 y 27 y el otro es entre 28 y 31, no sé cuánto. Bien. Son dos pastones distintos. Claro. Y el primer grupo estaba bastante mal llenada las probetas. Bueno. Se ve que estaba un poquito más seco y les costaba más llenar. Claro. Por eso ahí posiblemente falló la compactación de la probeta. Esa es una de las causas. ¿No es cierto? Porque al ser tan seco conviene vibrarla. ¿Cuándo se usa vibrador, chicos? Lo van a ver se lo deben haber dicho. Cuando se usa vibrador para compactar las probetas, en lugar de llenar 3 capas con 25 golpes cada capa, se llenan 2 capas y el tiempo de vibrado, uno introduce el vibrador de aguja, lo introduce y lo va sacando lentamente. Y el tiempo necesario para vibrar es cuando la superficie se empieza a poner brillosita. Quiere decir que la pasta rellenó todos los huecos y viene subiendo. Y cuando se asoma a la superficie, entonces hay que sacar. Porque si nos pasamos en el tiempo de vibrado, entonces favorecemos la segregación. Bueno, continuemos entonces. ¿Los otros grupos cómo dieron? Agregaron agua, hicieron corrección por humedad. Nosotros el miércoles agregamos agua, que el ingeniero charlábamos que eso puede ser una de las causales por la cual disminuye también la resistencia, y las muestras nos dan un poco diferidas los resultados, también era por la compactación, suponemos. Bueno. Entonces, grupo miércoles, ahí está, lo veo a Daniel. ¿Que están festejando un cumpleaños? ¿Que están comiendo torta? ¿De quién? Es hijo de uno de los estudiantes que tenemos nosotros, de ahí, Federico Kemsi, el jardincito. El hijo de... Federico, sí. Claro, que lleva al jardincito el hijo. Bueno, decirle que existe un pedido ya, que me mande la que me corresponde. Bueno. Analicemos, chicos, lo del grupo miércoles. Sí. Bueno, ustedes aumentaron agua para hacer corrección por humedad, absorción del agregado, pero ese valor ¿fue sacado de ensayo o ha sido una, digamos, una fue una estimación. ¿Ah? Fue una estimación de los valores. Claro, fue una estimación. Entonces, también por ahí podría ser la cosa. ¿Por qué? Porque
a lo mejor estamos poniendo más agua de la que realmente va a absorber el agregado, ¿sí? Entonces, esa podría ser otra de las causas. ¿Qué más? Usaron aditivo, un aditivo, dos aditivos. Usamos un aditivo. Usamos un aditivo. El Usaron grupo un de aditivo Marte usó dos aditivos, los dos. y no pasó nada. Ese sí, tuvimos 0 asentamiento. Claro. Bueno, bueno, creo que ustedes todos han asistido a la clase de Sebastián Mora y que del ingeniero Mora ha quedado clarísimo. A veces hay que mezclar con el agua, no hay que ponerlo de entrada para que el agregado no absorbe el aditivo, en fin, cuando es muy común usar aditivos, pero cada aditivo tiene su secreto, su momento de echar, su dosificación. Aparte nosotros no habíamos estudiado el aditivo ni cuál era la mejor dosis, entonces todas esas cosas se estudian previamente, chicos. Después existe un ensayo que se hace que es compatibilidad entre el aditivo y el tipo de cemento que estamos usando. Un mismo aditivo no funciona igual con un cemento Portland normal, con un cemento Portland puzolánico, con un CP30, con un CP40, etcétera, porque en su composición hay distintos materiales. Entonces, la misma dosis puede tener distintos efectos según sea el tipo de cemento. Entonces se hace un ensayo que se llama de las curvas de compatibilidad entre cemento y aditivo, y ahí entonces uno elige en función de lo que necesita la dosis que pueda requerir. Bueno, entonces falta de, digamos, o sea, de estudios previos para determinar cuál era la dosis de ese aditivo más adecuada. Puede ser otra de las razones. Que en definitiva, si bien es cierto, lo usaban para lograr una cierta consistencia, también va a tener efecto en el resultado de resistencia. ¿Por qué digo que va a tener efecto en el resultado cuando uno usa un plastificante o un superplastificante? ¿Por qué cree que va a tener mejores resistencias que si no lo usara? Ayúdenme. Porque podemos reducir la cantidad Justo de estamos agua. hablando de otra cosa. Tenemos menor relación agua-cemento. Puede usar, no, pero ¿qué le hace el aditivo al cemento? ¿Puede aumentar el asentamiento? Bueno, lo usamos para que aumente el asentamiento. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero digamos el agua. Cuando ustedes ponen el cemento y el agua, el cemento, las partículas de cemento tienden a apelotonarse, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, y queda agua atrapada por ahí. Entonces, el aditivo, la mayoría de los aditivos, carga eléctricamente, digamos, una carga, y entonces hace que se separen, se repelan esas partículas. Entonces, el agua, digamos, es agua que normalmente quedaba atrapada y que no interviene en la resistencia ni en la trabajabilidad, aquí empieza a actuar y entonces se logran mayores asentamientos y además se va a hidratar mejor el cemento. El cemento se hidrata de afuera para adentro. Entonces, si está hecho un masacote, un grumo, el cemento ahí grumo, entonces no se hidratan todas las partículas de cemento. Hay gran parte del cemento anhidro. Lo que se logra al repeler las partículas es que se hidratan más partículas de cemento, la misma cantidad de agua hidrata más partículas de cemento y por eso es que generalmente se logran mayores resistencias. También lo pueden usar como reductores de agua, precisamente ¿por qué? Porque esa agua que normalmente no la contabilizamos, ahora va a estar disponible, entonces podemos reducir un 15, un 20, 30% según sea el aditivo que vamos a usar. Entonces ya tenemos otra posibilidad. Entonces el aditivo no funcionó como esperábamos, ¿no es cierto? Entonces en estado fresco no hemos obtenido y en estado endurecido, bueno, falta compactación, posiblemente la hidratación, mal llenado de la probeta. Bueno, ¿qué más?
El aditivo no ha funcionado porque se lo ha puesto, puede ser en menor cantidad o no se ha puesto en un orden específico. ¿Por qué puede ser que no haya funcionado? Claro. Y puede ser que lo hayan puesto, por ejemplo, al principio, y entonces parte del aditivo se lo absorbió. Ustedes no han hecho corrección por absorción, ¿sí? Entonces parte del agua la va a absorber el agregado. Si yo pongo con el agua de mezclado el aditivo, por más que use la primera parte, entonces puede ocurrir que se haya absorbido. Entonces hay que fijarse muy bien la ficha técnica. ¿En qué momentos recomiendan usar el aditivo? Al principio, al medio o al final tienen distintas respuestas ese mismo aditivo. Después pueden ser muchas, por eso la ficha técnica es fundamental. Posiblemente como ha sido la primera clase, capaz que no teníamos disponible la ficha técnica o algo de eso, y entonces bueno, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero a veces no va a resultar si no tenés la ficha técnica donde te aconsejan específicamente qué hacer. Y como te decía, la dosis de aditivo también es importantísima, porque si le falta y podemos aumentar, sería conveniente aumentar. Algunos aditivos se pueden redosificar, pero la redosificación no significa para aumentar el asentamiento, sino cuando hay pérdida de asentamiento en el tiempo, llega un punto en que te dicen, bueno, vuelve a poner un poco más de aditivo, generalmente el 50% de la dosis original, para restituir el asentamiento que se ha perdido. Bueno, y hoy en día, no sé, hay millones de aditivos y si nos pasamos en la dosis va a haber una segregación espantosa y lo más probable es que un retarde de fragüe impresionante. O sea, es tan malo que le falte como que le sobre. A veces eso hay que ser muy cuidadosos y estudiar bien eso. Entonces, esa es otra de las causas que podrían haber sido. ¿Se te ocurre alguna otra, Rodrigo? Ahí está. No, el tema de consistencia para mí ha sido fundamental, el tema de la absorción, y después, no sé, ver bien en el momento ese en el que ingresa el aditivo, ¿sí? Para aprovecharlo al aditivo, si no estamos desperdiciando, no lo estamos usando correctamente. Claro. Y después, bueno, en términos de resistencia, bueno, yo creo que hay dos cosas. El material granular estaba medio sucio, y el cemento que hemos usado para un H30, para esa relación agua-cemento a la que hemos llegado, posiblemente no era suficiente. Claro. Perdón, no es que no era suficiente, sino que menos que eso yo creo que no se la puede bajar. Entonces, porque si no... No, ya estamos muy al límite. Límite de lo que necesita el cemento para hidratar. Entonces, es muy probable que también puede haber quedado cemento, no sé, qué sé yo, se me ocurre. Porque estábamos ahí al límite, más allá de la consistencia que puede haber llegado a los 10 centímetros, puede haber quedado cemento anhidro, y que, bueno, por eso no nos dio la resistencia. Entonces creo que habría que pensar en redosificar con un CP40 para estar más, para tener holgura en la resistencia, porque estábamos muy al límite con esa relación agua-cemento. Disculpa, entonces, ¿cuál era la relación agua-cemento? 0,33. Ah, 0,33. Es bajísimo. Entonces, chicos, si este fuese un encargo que una empresa nos ha hecho y nosotros hemos hecho este pastón, entonces, ¿qué haríamos nosotros porque tenemos que llegar a estos 38,5 de resistencia media? Sí. Entonces, una alternativa es cambiar a un CP40.
lavar el agregado, que esté bien limpio. Yo estudiaría más fino, haría si no tengo experiencia, un ensayo de compatibilidad del aditivo para mejorar la dosis. Porque la otra, si no hacemos ese ensayo y no conocemos la dosis de aditivos requerida, lo que se hace son distintos pastones con distintas dosis. Entonces va cambiando la dosis del aditivo para ver qué asentamiento logramos. Entonces, y la otra es hacer el estudio previo de compatibilidad con el aditivo y entonces ya vamos sobre más seguro. ¿Qué más hemos dicho? Determinar la absorción del agregado para ajustar y no poner agua de más. Bueno, usar un método de compactación más adecuado. Con 10 centímetros hay que llenar muy bien las probetas y apisonar bastante, con bastante energía. Si no, la hubiésemos vibrado en 2 capas, una vibración leve. ¿Qué más? Además, si nos pasamos un poco en la dosis de aditivo, acuérdense que el aditivo siempre incorpora aire. Así que eso también puede haber pasado, ¿no? Se incorporó un poco de aire. Y siempre que se incorpora aire, la resistencia puede, en esos niveles de resistencia puede bajar. O tenores de cemento, porque era muchísimo el cemento que usaron, creo. Salió una barbaridad. 505 kilos. 505 Claro, kilos. una locura. Entonces, para esa relación agua-cemento, más allá del plastificante, puede haber quedado cemento sin hidratarse. Habría que Seguro. hacer un corte y ver qué es lo que uno puede ver en un microscopio. A ver, seguro. yo creo que pensar, decir, bueno, ¿cómo hago para corregir? Y empezaría de lo más fácil a lo más sofisticado. Entonces, decir, bueno, pongo en condiciones el árido, veo si con eso es suficiente. Capaz que está el problema. O limpio el árido y cambio cemento. Y me voy más allá, limpio el árido, cambio cemento, busco otro aditivo. ¿Sí? Entonces voy barriendo todas las posibilidades, desde lo más elemental, que es que el árido esté limpio. Sí, Eso algo que no hay que descartar. Algo que no hay que descartar, Rodrigo, es que nos ha pasado, es hacer el control de calidad del cemento Portland. También, sí. Porque puede ser que esté en la bolsa, pero no ha estado acopiada bien la bolsa, qué sé yo, y entonces hacemos el ensayo de resistencia de las viguitas, esa que les pedí en el parcial, para verificar si es un CP30 y bueno, y a veces no da. Entonces ya todos los otros cambios que podamos llegar a hacer no van a servir de nada. Entonces también hay que verificar la calidad del cemento, si es un CP30, aunque sabemos que con un CP30 seguramente va a ser mucho más difícil, ¿no? Lograr ese nivel de resistencia. Así que una buena medida sería comprar un CP40. Sí. Así que bueno, son muchas variables, como ven, es muchas variables a tener en cuenta. Otra cosa, ¿curaron, chicos? ¿Curaron las probetas? Sí. ¿Todos los grupos? Porque ahí me dijeron que hay un grupo que desmoldó recién el día anterior al ensayo. ¿Qué grupo es ese? Bueno, eso también puede ser una causa. O sea, ustedes no se olviden que estamos evaluando probetas curadas normalizadas. Eso quiere decir que a las 24 horas se desmoldan y se llevan a cámara de curado. Si eso no ocurrió, bueno, puede ser una de las causales. También el momento que la sacaron de la cámara de curado, si la probeta estaba húmeda, si la probeta estaba seca, también influye en el resultado. O sea, todas esas cosas hay que ir viendo de las posibles causas. ¿Alguna? Sí, yo creo que ahí estamos ya bien
Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. En vez de cambiar a un cemento, por ejemplo, de 40 megapascales, ¿podríamos mantenerlo en 30 y usar un cemento con puzolana o algo para mejorar? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver porque no podés cambiar. Ah, el tipo de cemento decís vos, no. Claro. No, porque los distintos tipos de cemento cumplen funciones específicas. Por ejemplo, independiente que sea 30, 40 o 50, Raúl. O sea, si uso un puzolánico es porque necesito menor calor de hidratación, porque necesito que mejore la durabilidad, ¿me entiendes? Pero a salvo que use un cemento de alta resistencia inicial, que en ningún caso va a ser obviamente CP30. Bien, ingeniera. No, porque la Gracias. característica de resistencia del cemento es del cemento, independientemente de lo que tenga, si tiene puzolana, filler, es 30. Entonces, su resistencia va a llegar a 30, digamos, la del cemento va a estar entre Lo que 30 le y podés 50. esperar, claro. Claro, yo entiendo, lo que interpreto de la pregunta es que por ahí va a ganar un poquito más de resistencia si el cemento que usaron es puzolánico a más edad. O sea, si lo No, no. ensayamos, en vez de 28, si lo ensayamos a 93 días, 96 días. No, Ahí no, podés porque ver, el pero cemento, no, porque el cemento, el requisito es a la edad 28 días. Distinto si usamos la puzolana separada, eso es otra cosa. Ahí sí claro, el podemos estar. requisito, eso que es lo que le iba a aclarar, que sí puede ser que después, si lo ensayamos a más edad, pues, se eleve un poquito la resistencia, pero el requisito es tomarlo a 28 días. Y ahí por ahí, Claro, capaz que eso, como dice la ingeniera, es la duda. Está bien que se puede ensayar a 28, pero se puede considerar que a más edad gana un poquito más de resistencia, ¿verdad? Todos los hormigones a más edad, en general, ganan, salvo que sea de alta resistencia, que la curva en el tiempo se plancha. Pero el requisito es a la edad de ensayo del cemento. Entonces, ahora se me ocurre, a raíz del diálogo que estamos teniendo, si la resistencia requerida del cemento es 30 megapascal, nosotros le estamos pidiendo al hormigón 38,5. ¿Entienden? Entonces, es muy difícil llegar a una resistencia mayor sumado a todos los otros factores. ¿Entienden? Lo que no significa que no se pueda. No se puede. Pero es más difícil. Es más difícil. Porque, a ver, estamos al límite del tenor de cemento. O sea, se recomienda en general no pasarse de los 500 kilos por metro cúbico. Y aquí ya estamos en 505. La relación agua-cemento es bajísima, 0,33. No se olviden que, o sea, es rarísimo, sí, se hace el cemento, hormigones de 0,28, pero bueno, eso ya es una sofisticación. Y por supuesto que no se usa jamás un CP30 para resistencias esperadas, con relaciones agua-cemento tan bajas. Entonces, no tienes mucho margen, no puedo aumentar el cemento, no puedo disminuir la relación agua-cemento porque estoy al límite. ¿Sí? Entonces, para mí, si yo tuviese la certeza de que el agregado ha estado bien limpio, de que compacté correctamente, que curé correctamente, que llené correctamente las probetas, y entonces, y no llego, entonces ahí yo no dudaría en cambiar el cemento Portland, no dudo, porque digo, todo lo otro lo hice bien. Entonces, es que le estamos pidiendo peras al olmo, o sea, con ese CP30 no llegamos, ¿sí? Ahora, si hubiese, qué sé yo, si la relación agua-cemento hubiese sido de 0,40 o 0,45, si la cantidad de cemento hubiese sido 450, por así decirlo, y bueno, yo capaz que sí me arriesgo a bajar la relación agua-cemento, tengo un margen todavía para buscar mayor resistencia, o sea, tengo otros caminos, por eso hay que estudiar las variables. ¿Cómo hemos hecho?
desde el punto de vista de la dosificación, con qué relación agua-cemento, qué dosaje de cemento, y después el manipuleo de las probetas, las llené correctamente, las curé correctamente, el ensayo estuvo bien hecho, estaban húmedas, estaban secas las probetas, observé la sección de rotura, bueno, todo eso es para ver qué variables toca. Pero a grandes rasgos lo que hemos hablado es eso, ¿no es cierto? Por ahí viene la mano, eso es lo que uno observa. ¿Por qué? Porque hay que hacer las correcciones hasta que llegues al valor de la resistencia. ¿Mm? Otra cosa, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer porque en clase no tenemos tiempo suficiente. Pero si yo voy a usar un cemento que no lo conozco, o sea, no lo he usado, o con un conjunto de áridos que no lo conozco mucho, etcétera, entonces lo que se hace normalmente es si el método a ustedes les da una relación agua-cemento, no nos vayamos tan baja como esta, que sea de 0,40, o es la que tienen que elegir por razones de durabilidad. Entonces lo que se recomienda es hacer por lo menos 3 pastones. Entonces hacer uno de 38, 35, el de 0,40 de relación agua-cemento y 0,45, ¿sí? Y entonces, entre ese valor de 0,35 y 0,45, vamos, hago las dosificaciones, lleno las probetas, saco los resultados. Por supuesto, si está todo bien hecho, la de 0,35 me va a dar más resistencia, la de 0,40 me va a dar intermedia y la de 0,45 un poquito menos. Entonces, elijo, ahí sí puedo interpolar linealmente y decir, bueno, si yo necesito esta resistencia, en realidad la relación agua-cemento que tengo que usar es, por ejemplo, 0,42. Entonces ya voy sobre eso definitivo, o sea, eso se llama estudio a través de pastones, de mezclas sucesivas. Un conjunto de 3 mezclas. Eso es cuando uno no conoce los áridos, el cemento, etcétera. Entonces, si está ciega, hacemos eso. ¿Se entiende? Ahora, si por ejemplo no me da la resistencia, bueno, no los voy a complicar, pero no se puede interpolar. O sea, si la resistencia para los resultados de eso estuvieran fuera de 0,35 y 0,45, entonces si quiero interpolar, tengo que hacer la curva inversa. En lugar de A sobre C, de agua sobre cemento, y cemento sobre agua. Pero bueno, esto ya es una exquisitez. Pero me parece que el análisis que hemos hecho pasa por ahí. No sé si tienen alguna duda ustedes, chicos, como para ir redondeando. Yo, ingeniero, con respecto a la duda de lo anterior, Sí. yo me pregunto si la característica del cemento con puzolana es que con respecto al cemento Portland normal gana más resistencia con el tiempo, ¿está bien comparar un hormigón con cemento Portland y otro con puzolana a los 28 días? Raúl, el cemento puzolánico tiene un porcentaje de puzolana que no te garantiza cuánto más de resistencia vas a ganar a partir de los 28 días. Por eso es que el porcentaje de puzolana que lleva el cemento está acotado, ¿sí? Ahora, si yo hago un hormigón y uso un cemento, por ejemplo, normal, y en lugar del 100% de kilos de cemento, supongamos que dosifico me da 400 kilos por metro cúbico. Entonces hago ese pastón con el cemento Portland normal de 400 kilos y ensayo 28 días. Y la otra es reemplazo, por ejemplo, el 20%, que serían 80 kilos, pongo una puzolana debidamente probada de actividad puzolánica, hay ensayos para estudiar las puzolanas, y entonces pongo 320 del cemento Portland normal y 80 kilos de puzolana. Ahí sí, como estoy usando menos cantidad de cemento Portland,
es la mayor resistencia que esa nueva mezcla que yo hago, va a ser más allá de los 28 días. ¿Me entiendes? Porque no es un cemento normalizado. El cemento es el cemento Portland normal, al que yo le agregué una adición mineral activa. ¿Se entiende? En reemplazo del cemento. Entonces, ahí la ganancia de resistencia con el tiempo me va a dar lo que me va a dar. Puede ser a los 56, a los 90 días, a los 120 días, depende de la puzzolana y depende, entonces se estudia en el tiempo, a un tiempo razonable, cuando logro la mayor resistencia. Pero los cementos puzzolánicos, como los de escoria o cualquiera de los cementos que llevan algún tipo de compuestos, se debe controlar la resistencia a los 28 días porque están diseñados. O sea, llevan tanto de clinker y tanto de puzzolana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo garantizo que esa mezcla a los 28 días me va a dar tal resistencia. Puede que crezca un poquito, pero eso no la considero, porque puede, no siempre. Bien, entonces para que sea el efecto más notorio, yo tendría que aparte agregar la puzzolana a un cemento normal. Cuando vos usas una adición mineral activa, ¿sí? Lo que se hace generalmente es reemplazar parte del cemento Portland, ¿no es cierto? Que es un cemento Portland normal, o sea, es clinker. El cemento Portland normal es clinker más el 5% de yeso que todos los cementos llevan, y a eso le reemplazo, hago el uso de la adición. ¿Me entiendes? Como adición mineral activa. ¿Lo entiendes, Raúl? Sí, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Que quede claro, porque todos estos comentarios tienen que ver con, bueno, con la teoría, ¿no? De lo que es este hormigón, en estado fresco y en estado endurecido. Entonces, ustedes tienen que hacer un informe adecuado. Entonces, sí, bueno, lo esperado era esto, no dio, entonces analizamos las razones, el agregado estaba limpio,